Buenas noches a todos, a todas. ¿Qué Saludos, tal les saludos ha a ido? todos. Hola Ricardo, ¿qué tal les ha ido en el examen? Bueno, con los apuntes que algunos hemos usado de Marcos, porque tenemos apuntes en cuaderno, y con la guía más que teníamos, creo que podría habernos ido mucho mejor de lo que habríamos No pensado. estaba muy difícil entonces. Estaba bonito, ¿Perdón? estaba muy No, bonito. el tiempo, ¿no? Bueno, para redactar rápidamente, lo bueno que tiene dactilografía, van a ser el- la escritura, ¿no? Lo bueno que yo tengo dactilografía por codifico y todo, tranquilamente, pero el problema, ¿no? Manejar el tiempo, una hora para analizar las preguntas, todo. Creo que es suficiente. Ya, muy bien. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra facilitadora del curso, a la doctora Cecilia Ballerstedt. Cecilia, em, contarles algo del examen, sobre el tiempo, lo que te están preguntando y después tú puedes comenzar a dar tu clase. Hoy día tenemos la suerte que Cecilia ha preparado una clase en una parte, un lado académico que estamos promoviendo, la única carrera, ¿no? Porque la visión de la filosofía en San Francisco Javier en el proyecto que estamos instaurando es de eh, promover al máximo la ciencia, ¿no? Menos burocracia, más ciencia, ¿no? Es un poco en contrasentido de nuestro país que está lleno de políticos, dirigentes sindicales, dirigentes de 8.000 partidos políticos, 16.000 agrupaciones ciudadanas, ¿no? Tenemos eso más un arte retórico, ¿no? Pero en nuestra carrera estamos promoviendo clases de alto nivel con estudiantes de alto nivel, ¿no? Y tenemos a la doctora Cecilia hoy nos va a hablar de su autor preferido, yo creo, porque ella ha hecho su doctorado sobre Platón, entonces tiene un amor muy grande sobre Platón y eso va a ser una riqueza para nosotros, ¿no? Ana Cecilia, tienes el micrófono, tienes aquí tu clase. Gracias, muchas gracias, estimado Gonzalo. Sí, sobre el examen, bueno, ya se cerró ahorita, que sí, 5, el tiempo que tenían. Bueno, creo que no se entendieron bien las consignas, un poco me han enloquecido con las preguntas, pero bueno, creo que ahorita siguen escribiendo un poquito. Pero ya está, creo que ha sido un tiempo prudente y no, bueno, creo, no sé, ustedes ya me dirán y bueno, no era mucho que escribir, no eran 300 palabras y dos preguntas súper sencillas que eran de respuesta breve y nada, había la opción de que lo suban, o sea, habilité la opción de que lo suban en Word porque algunas personas no estaban pudiendo ver la cajita para responder en la misma plataforma. Entonces, nada, habilité lo del Word, entonces tenían la opción o de responder en línea o de subir en el mismo Word, ¿no? Entonces, eso, pero no sé si tienen alguna pregunta del examen o de algo, algún comentario antes de que empecemos con la clase. Con Eh, gusto les atiendo. Nos daremos unos 6 minutos, así veo a Iván, ¿no? Que siempre participa y muy bien. No sé, aprovechar estos minutos, ¿no? Siempre la clareza en las clases es lo mejor. Ahora ustedes están saliendo de un esfuerzo grande, ¿no? De dar un examen siempre tiene un estrés y tiene muchas cosas. Adelante, Iván, me parece primero y después Juan Pablo, bueno, ahí tu guía, Juan, Cecilia, pero yo eh, vi dos manos Juan Pablo levantadas. fue primero. Juan Pablo, Juan hola. Pablo, entonces, por favor, adelante. Sí, buenas noches, querido doctor. ¿Se me escucha? Ya. Bueno, en relación al examen, ¿no? La pregunta bueno, en sí,
en mi trabajo, digamos, no he respondido así como de manera expresa, pero sí de manera implícita con una argumentación, ¿no? Yo soy abogado. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo he elegido lo que es el inciso C, justicia y comunidad. Si es más importante el bien individual o el bien común. Y si una ley injusta debe obedecerse. Y he tomado el concepto de la equidad de Aristóteles. Y además, hay un caso que me llamó la atención, un curso que hice hace años, es que el docente no sabía, porque el artículo 25 del Código Procesal Civil en Bolivia establece lo siguiente, no sé si un ratito establece lo siguiente. Al juez le está obligado a fallar aplicando las reglas del derecho positivo, ¿ya? No pueden excusarse bajo el pretexto de la falta, oscuridad, Eh, insuficiencia de la ley. perdón, Juan Pablo, ¿puedes repetir? Se cortó. Sí, Está interesante el punto. ¿Puedes repetirlo, sí. por favor? Entonces, el artículo 25 del Código Procesal Civil en Bolivia dice que al juez le está obligado a fallar aplicando las reglas del derecho positivo, sin que en ningún caso pueda excusarse bajo el pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de las leyes de la ley en causa sometida a su juzgamiento. Y esta parte que voy a leer, solo podrán fallar por equidad cuando tratándose de derechos disponibles las partes lo soliciten. ¿Y qué es lo que dice Aristóteles, ¿no? Dice que compara la justicia y la equidad, que si bien tienen el mismo objetivo, digamos, pero la equidad, lo que yo he entendido es que cuando la ley no es justa, entonces en este caso, un caso individual, que la ley es genérica, ¿verdad? Pero un caso individual, la ley en un caso individual se hace injusta, según el libro Nicómaco o Nicomaquea, se debe fallar, y según Aristóteles, por la equidad. Y yo tenía este vacío, digamos, de ese curso, porque el docente no podía tener la fuente de este párrafo. Solo podrán fallar por equidad cuando tratándose de derechos disponibles las partes lo soliciten. Y ahora ya en el curso ya he encontrado una respuesta más o menos, ¿no? Que es cuando la ley se torna injusta en un caso concreto, según Aristóteles, tiene que irse por la equidad, que es un poco superior en este caso a la justicia, ¿no? Bueno, eso no es respondido como tal, sino como un argumento, ¿no? Un argumento que nosotros como los abogados estamos acostumbrados. Eso nomás, muchas gracias. Ujú. Cecilia, ¿quieres responderle a Juan Pablo? Sí, bueno, básicamente nos ha contado un poco lo que ha hecho en el examen, ¿no? Y ha utilizado el concepto aristotélico, aborda el tema, así que todo bien. Ujú. Yo podría decirte, Juan Pablo, ¿no? Gracias por haber leído el artículo 25 del Código Procesal, ¿no? Em, Civil, ¿no? Código Procesal Civil. Ya, Código gracias. procesal civil. Ujú. Por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicómaco no hace un estudio exhaustivo de las leyes como en un trabajo de filosofía jurídica o filosofía del derecho, ¿no? Primer punto, ¿no? Porque está tratando de temas de ética principalmente. Y eso, ¿cómo lo podemos remitir? Como lo dice Aristóteles, ¿no? En el libro primero de la Ética Nicómaco, como también lo dice en el libro primero de la Magna Moralia, los tienen en la plataforma, ¿no? Es cuando una persona, de acuerdo a su profesión, toma buenas decisiones, ¿no? Es decir, un juez es diferente de un ciudadano, ¿no? De un ciudadano, digamos, de un médico, de un filósofo, de un deportista, de un gladiador, de una actriz, eh, de un poeta, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una profesión y en esa profesión tiende a realizar el bien en esa profesión, es decir, ser un buen profesional, ¿no? Entonces, cuando tú tomas
en la parte jurídica, ¿no? ¿Y cuáles son los profesionales más eruditos, ¿no? En todo el mundo, desde el tiempo de Aristóteles, son los jueces, ¿no? Primera, segunda, Corte Suprema, ¿no? Es decir, siempre hay una instancia, lo que el siglo XX Hans Kelsen define esa pirámide, ¿no? Que es tanto de las normativas como de las autoridades, ¿no? Ahora, no habría que pensarlo solo el ámbito de la justicia como derecho positivo, porque el derecho positivo sabemos que se puede equivocar y puede ser no equitativo, ¿no? Lo equitativo es algo como superior también a una norma positiva. Por ejemplo, en el tiempo de Aristóteles, los extranjeros, digamos, Carlos Vergara no es ciudadano de nuestra polis chuquisaqueña, digamos, porque es chileno, porque es extranjero, ¿no? O podríamos decir, Estefanía tampoco es ciudadana de nuestra polis chuquisaqueña porque ella es paceña, digamos, o vive en La Paz, ¿no? Era la ley positiva en el tiempo de Aristóteles, era áspera, ¿no? Con las mujeres, con los esclavos, ¿no? Los prisioneros de guerra. Entonces, no necesariamente lo equitativo está restringido al derecho positivo, ¿no? Sino está en cómo en el ámbito jurídico, ¿no? Ese juez, cómo saber juzgar en base a las leyes, en base a los actos, ¿no? ¿Quién ha cometido qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Aparte hay el derecho natural y otros temas, pero en Aristóteles no se restringiría solo al derecho positivo, ¿no? Porque hemos visto el derecho positivo y seguro Cecilia lo va a hablar en todo este año, ¿no? Sócrates, por ejemplo, es una condena injusta el tipo de condena que se le da a un inocente, ¿no? Eso lo retrata muy bien Platón, dolido también con la democracia, ¿no? Lo deja bien presente en el Critón, lo deja en la Apología de Sócrates, lo deja en varios textos, ¿no? Tanto que él escribe uno que es Las Leyes, pero ese es otro ámbito. Estimada Ruth, tienes una pregunta y de ahí podríamos cerrar esa parte del examen para que la doctora Cecilia comience su clase. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. A veces no me puedo conectar con ustedes como quisiera porque me cruzan mucho los horarios, pero sí escucho atentamente las grabaciones, tomo mis apuntes, estoy fascinada también con todo lo que se está haciendo y lo que nos están impartiendo, y abriendo la mente. Así es de que quería aprovechar para agradecer por eso también. Me parece espectacular el curso y la carrera. Y bueno, solo un comentario, ¿no? Referente al examen. Yo igual como abogada he escogido el C, ¿no? Y bueno, he hecho una comparación o un análisis con el artículo 8 de la Constitución, que refiere que los principios y valores supremos del Estado tienen una finalidad que es el vivir bien, y el vivir bien se entiende como el bien común sobre el bien individual cabalmente, ¿no? Entonces, a partir de eso hice el análisis, obviamente aplicando los conceptos de Aristóteles, echando un poco de mano también de los conceptos de justicia y cómo se va desarrollando la polis y todo lo que nos explicaba también el doctor Marcus. Y establecí un análisis que, no sé, la verdad me ha dejado un poco más inquieta porque decía que no es uno más importante que el otro. Creo que ambos van de la mano, el bien individual y el bien común, porque sin el bien individual no podemos irradiar al bien común ni mostrar los principios y valores supremos que debería tener un Estado, ¿no? Entonces, no sé, o sea, lo he desarrollado, pero me quedé pensando si estaba bien o podía o tenía que ir tal vez por otro enfoque. Cecilia, por favor, ¿quieres responderle? Lo que pasa es que no, sinceramente yo de temas jurídicos no sé casi nada, entonces no sabría qué decirle si lo hizo bien o no, pues porque no sé. Muy bien, Cecilia, pero también eso de la honestidad es súper bueno y aparte que yo creo que se muestra el principio aristotélico también. Cada uno es muy bueno en su profesión, ¿no? Es decir,
cuanto más uno profundiza y busca la perfección, es mejor en su profesión, ¿no? Y no todo el mundo sabe, un poco como le critica a Aristóteles, a Platón, esa idea de justicia o de bello para todos, o de bien, la idea del bien en general, así, o un bien universal. Aristóteles en todo libro que puede le da sus golpes a su gran maestro, ¿no? Porque realmente él foca mucho en la parte de, de la excelencia en lo que uno es bueno, en lo mejor, en los talentos de cada uno, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien cuando fui profesor de Ruth, justo ella estaba entrando a la universidad, a la Franz Tamayo en La Paz, donde hay autonomía universitaria, ¿no? Esa buena universidad. Eh, y Ruth era una de las estudiantes de derecho que más realmente se envolvía, ¿no? Y ahora ella es profesora de esa universidad y salió por excelencia, ¿no? Un gran talento y haciendo maestría, entonces, excelente Ruth, así lo que estás haciendo y si te agradezco las palabras también de que los insights que te está dando Marcus aquí, Cecilia y yo, más los inputs, ¿no? También las colocaciones de tus compañeros, ¿no? Y yo sí compartiría lo que tú dices, porque Aristóteles, cuando piensa en el vivir bien, que es un término espectacular, ¿no? Solo, obvio, lo han utilizado ideológicamente en Bolivia, eso es triste porque lo han utilizado como si fuese una creación así de la cultura aymara, digamos, ¿no? O quechua, ¿no? Porque es algo más de, que también hay en Quito, ¿no? Que sería de los incas. Yo creo que los incas, claro que sí tenían el summa camaña, ¿no? El summa camaña, el vivir bien, claro que sí era un principio para ellos. Pero como ha sido colocado desde nuestra constitución política del Estado, es bien fuerte en la visión aristotélica, pero nunca tuvieron la, la, la honestidad intelectual, ¿no? Se hace mucha piratería, se copia mucho, se hace plagio mucho en Bolivia, ¿no? Hasta en nuestra constitución, donde tranquilamente podrían haber puesto como una doctrina o dejar claro que eso viene desde una tradición antigua, ¿no? Porque los griegos, tanto Platón en la República, como vamos a ver a seguir, siempre vela por el bien común, ¿no? Solo que la visión de Aristóteles, ese vivir bien, es cómo puede desarrollarse el individuo libremente en la comunidad, es decir, cómo eres tú libre, si actúas libre, si decides libre, si sientes la libertad, si creas hábitos libres, ¿no? Muchas de esas cosas. Y cuando las personas de la polis tienen esa disciplina, ¿no? La ética como principio de buscar el bien común, ¿no? Porque si uno parte de lo que es el ser humano, así en lo que nos transmiten habitualmente, es casi una visión hobbesiana, ¿no? Es bien fisiológica, ¿no? Es decir, tratas de matar al otro, quitarle sus cosas, un lobo, ¿no? Un lobo del hombre, ¿no? Fisiológico, como los perros callejeros que están sueltos, meta a quitarse la comida, a golpearse entre ellos, a agarrar a la hembra, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen otros animales más instintivos, digamos, ¿no? Los hombres, Aristóteles, eso me gusta, le hubiera querido pasar a ustedes un video, pero está en inglés y han dicho que no se puede pasar en inglés, ¿no? Es un video muy lindo que Aristóteles escribió la historia de los animales, ¿no? Que es un texto muy interesante, y el hombre está necesariamente dentro de la historia de los animales, porque ¿qué es lo que estudia los animales? Es la zoología. Nosotros somos zooi, como dice Aristóteles, politikon zooi, politikon zoon, ¿no? Somos animales, animales, zoon, zooi, no somos bios, no somos plantitas, otro tipo, somos animales, ¿no? Nos parecemos a los mamíferos muchísimo, ¿no? Pero somos también diferentes y él hace una diferenciación bien hermosa, hasta dibuja
abre los animales. Era un capo, ¿no? Aristóteles. Entonces, el hombre, cuando actúa muy fisiológicamente, se parece mucho a los animales, a la bestia, ¿no? Aristóteles dice, pa, el que actúa así como bestia, como un lobo, digamos, ese está fuera de la polis, se torna un apolis, ¿no? Yo dejé un artículo ahí para ustedes que fue publicado en la Unifespi sobre la guerra de Siete contra Tebas. Y Polinices actúa así, ¿no? Es el príncipe sin ciudad, ¿no? Ahí ya ustedes lo ven con más detalle, pero tiene ese lado del apolis, ¿no? Es decir, el más bestial, digamos, ¿no? Pero el hombre también puede aprender a tener templanza, a usar frenesis, ¿no? A ser prudente, a actuar bien. Entonces, él puede ser un hombre de la polis y buscar el vivir bien para sí y para la comunidad, porque él, si es justo, como vinieron las dos preguntas del derecho, si el hombre es justo, aprende a ser justo, vive de una mejor manera, ¿no? Cuando es más animal la cosa, empujones para entrar al lugar, las cosas son para ayer, todo es más fisiológico, entonces se crea conflicto, nos parecemos más a los animales, sacamos nuestras garras, sacamos nuestros puños, jalamos nuestras uñas más largas a todo el mundo, ¿no? Pero cuando es algo más civilizado, ¿no? Funciona mejor. Digamos, cierro con esto en La Paz, era un desastre, era un caos, los minibuses, los minibuses, de noche no podías pillar un minibús, era súper llenos. Pero cuando se han creado los teleféricos y lo han hecho ordenado, es una civilización extraordinaria. Tú subes en un sistema limpio, la gente te trata bien, no demoras, es uno de los mejores sistemas de transporte del mundo. Mejor que el metro de París, me parece. Tranquilamente, el teleférico de La Paz. ¿Cómo es? Si actúas civilizadamente, puedes agarrar y darte cuenta, ¿no? Porque no solamente tenemos garras, uñas, también tenemos gentileza, nos gusta el arte, la música, ¿no? Y entonces ya no es ese chenco, como se dice en Bolivia, de subir a un minibús empujones, no hay vivir bien ahí, ¿no? Pero si la gente puede, cada uno se sienta, es respetada, las chicas son respetadas, los niños son respetados, los viejos son respetados, la comunidad va sumando bienes para un bien común, ¿no? Un vivir bien. Eso yo te respondería, Ruth. Y vamos a dejar, por favor, las preguntas de Iván y nuestro amigo que ahorita ha bajado la mano, se ha desaparecido aquí, que siempre pregunta súper bien, con tendencia nichana. Pero vamos a la clase de Cecilia para que demos cerrada a esta primera parte del examen. Cecilia, por favor. Sí, gracias. Les comparto ahorita pantalla. Sí, bueno, no sé si se ve. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Eh, ya, a ver. Ya, bueno, hoy día, o sea, estaba pensado en poner en presentación. Sí. Estaba pensada o sea, estos 30 minutos para hablar sobre el texto de Platón, la República, ¿no? Específicamente los libros 6 y 7. Entonces, la idea de estos, o sea, del desarrollo de estos 30 minutos era un poco patentizar los vínculos entre ética y política, ¿no? Que pidió el profesor Boeira. Entonces, claro, en este texto de Platón en la República, esto se puede, digamos, ver de una manera muy, muy, muy gráfica, ¿no? Porque en la República está estableciendo él los lineamientos del estado ideal, ¿no? De lo que él considera que es el estado ideal. Y específicamente en los libros 6 y 7 está intentando
o sea, argumenta que es el filósofo, ¿no? El que tiene que gobernar. Entonces está intentando mostrar por qué sería el filósofo idóneo para gobernar en comparación a los no filósofos, ¿no? O sea, la gente que se dedica a otras cosas, que tiene otros oficios. Entonces, es a partir de estos dos libros, el enfoque en estos dos libros, que vamos a intentar aproximarnos a eso. Obviamente eran muchas páginas, entonces he intentado rescatar como lo esencial y bueno, hay cosas que se han dejado al margen y para eso he puesto algunos pasajes como la otra vez, ¿no? Y para irlos desarrollando de a poco y en negrillas con las cosas que quiero resaltar. Entonces he empezado aquí con la sección 486b. La voy a leer, dice, son filósofos los que pueden alcanzar lo que se comporta siempre e idénticamente del mismo modo, mientras no son filósofos los incapaces de eso, que en cambio deambulan en la multiplicidad abigarrada. ¿Quiénes de ellos deben ser jefes de Estado? Entonces aquí le he puesto en negrillas esto de deambulan en la multiplicidad abigarrada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta noción de que son los no filósofos los que deambulan en la multiplicidad abigarrada, ¿no? O sea, se entiende bajo el trasfondo de la teoría de las ideas platónica o también llamada teoría de las formas, ¿no? Que tal vez varios de ustedes ya la conocen, pero la voy a decir muy rápidamente, digamos, como para que se vea el trasfondo, ¿no? Pero la idea de la multiplicidad en la teoría de las... Para cada cosa del mundo, para cada cosa sensible del mundo hay un arquetipo, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, hay muchos perros, ¿no? De distintas formas, colores, tamaños, complexiones, etcétera, ¿no? Pero esos perros, digamos, tienen un arquetipo que sería la idea de perro, ¿no? Entonces aquí la multiplicidad, digamos, remite a una univocidad, ¿no? Entonces, estas multiplicidades son justamente las que el filósofo va a ver como una unidad, ¿no? Porque estas multiplicidades se conectan entre sí, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en el sofista Platón trabaja con la teoría de la imagen, o sea, se lee en términos, digamos, digamos, una copia respecto de su arquetipo, ¿no? O sea, los múltiples perros que existen son paralelos a la idea de perro, ¿no? O sea, son, digamos, copia del arquetipo perro, ¿no? Entonces hay como esa conexión, digamos, entre la copia, que en este caso serían los varios perros que hay, y el arquetipo, ¿no? La idea de perro. El arquetipo obviamente está más allá del sensible, ¿no? O sea, no es una cosa que se identifique en lo sensible, ¿no? Sino que va, digamos, al ende el sensible. Entonces, estas conexiones, digamos, que se forman entre estas multiplicidades son justamente las que el filósofo, digamos, va a ver, ¿no? Entonces, por eso es el filósofo, digamos, el que tiene en sí esta idea del paradigma, ¿no? Entonces, básicamente el filósofo lo que hace es ver en las cosas múltiples, ¿no? Lo que simbolizan, ¿no? Entonces, no es que las cosas sensibles en realidad sean, digamos, o sea, no es que sean la idea, ¿no? Ni que tengan una porción de la idea, sino que simplemente la reflejan. O sea, son como espejos de la idea, ¿no? Son como los vínculos hacia la idea, como el camino hacia la idea, ¿no? Pero no es que tengan una porción de la idea, ¿no? Y esto lo explica, como les decía muy bien, en el sofista Platón. Entonces, la idea es que el filósofo puede ver estas conexiones, ¿no? Que existen en toda multiplicidad, ¿no? Es decir, tomar las cosas no en un sentido, digamos, individual, ¿no? O sea, objetivo, sino ver cómo estas cosas se relacionan y eventualmente nos conducen al arquetipo, ¿no? Entonces, la idea del arquetipo es este del paradigma, ¿no? Que les he puesto aquí, ¿no? La idea es que el filósofo tiene en sí este paradigma, ¿no? Y esto remite, obviamente, o sea, en trasfondo platónico, remite o sea, el hecho de que el filósofo tenga el paradigma remite a digamos, a la idea de la inmortalidad del alma, ¿no?
Pero no es solo que el filósofo tiene este paradigma, ¿no? O sea, todos tenemos este paradigma, ¿no? O sea, todas las personas tienen este paradigma, que es básicamente la memoria, ¿no? Del paradigma. Porque como el alma es inmortal, se supone que ella ha preexistido al cuerpo, ¿no? Y que puede eventualmente sobrevivir al cuerpo tras la muerte de este. Entonces, en trasfondo platónico es como que esta digamos, este paradigma que el filósofo tiene en su memoria remite a este mundo astral, justamente, ¿no? A esta prenatalidad, esta existencia del alma antes de nacer, ¿no? Entonces, el filósofo es el que mejor ha visto este paradigma y por ende es el que mejor memoria, digamos, tiene del paradigma. Por eso para él es más fácil ver en las multiplicidades el paradigma, ¿no? O sea, como reconocer en las multiplicidades el paradigma. Para él es mucho más fácil, pero todos tienen la capacidad de ver el paradigma, no es que solo él, simplemente él tiene más facilidad, ¿no? Entonces, por eso es que él es el encargado de implantar, ¿no? Como está en negrillas, implantar también aquí las reglas concernientes a lo bello, a lo justo, a lo bueno, es decir, a la idea de lo bello, la idea de lo justo, a la idea de lo bueno, ¿no? Entonces, él es prácticamente como el encargado, o sea, es como el ministro del paradigma, ¿no? Justamente por esta facilidad que tiene. Ahora, esto de que es ministro del paradigma, o sea, no se entiende como que él es el empleado del paradigma, ¿no? Más o menos, y que lo tiene que hacer cumplir, ¿no? No es así, ¿no? Él es como una especie de intermediario, ¿no? Esta noción del filósofo como intermediario, por ejemplo, ya se pone en el banquete, ¿no? El filósofo es un daimon, o sea, un intermediario entre lo divino y lo humano, ¿no? El arquetipo obviamente está del lado de lo divino y, bueno, lo humano son las multiplicidades, ¿no? Eh, cada cosa, digamos, sensible del mundo. Entonces, el filósofo media entre estas dos cosas y en ese sentido es como un ministro del paradigma, ¿no? Es como, digamos, leyendo paralelamente la tradición judeocristiana, o sea, el padre manda al hijo, ¿no? El hijo es el ministro del padre, entonces él es el camino hacia el padre, entonces tiene que hacer esta mediación, ¿no? Y esta mediación tiene este carácter no laboral, digamos, como les decía, entendido como un empleado del paradigma, ¿no? Sino como es como una relación más tipo filial, ¿no? Es como un servicio filosófico a lo divino que se haría, ¿no? Esa es la idea digamos, del rol del filósofo en este contexto, ¿no? Él tiene de alguna manera que guiar, digamos, a los demás para que puedan tener acceso a este paradigma, ¿no? Que la multiplicidad revela. Entonces, eh, en esta sección que es 486D, resalté justamente esto de que se deje guiar fácilmente hacia el aspecto de lo que es cada cosa, ¿no? O sea, el filósofo se tiene que dejar guiar fácilmente hacia el aspecto de lo que es cada cosa. O sea, él no, lo que pasa es que cuando él, digamos, logra entrever el arquetipo en las cosas de aquí abajo, no es que él, o sea, no es una relación de dominación, o sea, que hay un conocedor y un fenómeno que se me presenta, ¿no? Sino que él tiene que saber, digamos, ver el arquetipo en el camino que el arquetipo, o perdón, el camino que el sensible le muestra al arquetipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un saber dejarse conducir, ¿no? Entonces, este saber dejarse conducir es, digamos, una especie de hacer justicia a eso que está, digamos, viendo, analizando, ¿no? Entonces, él tiene como que, es como una idea bien ética, ¿no? Esta o sea, dejarse guiar por la cosa, digamos, que estás viendo, ¿no? Y dejar que ella te muestre el camino, que en este caso es la conectividad de las multiplicidades al arquetipo, es decir, ver cómo lo múltiple se conecta entre sí y eventualmente te da la idea del arquetipo, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando habla de Platón en las próximas diapositivas, vamos a ver, cuando habla de esta idea de la constelación, son los bordados que están en el cielo, dice él. Entonces, esta idea de constelación es muy gráfica para entender cómo podemos comprender el arquetipo a través de las multiplicidades que se conectan en la figura de la constelación. Mm, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es esta idea, ¿no? De dejarse guiar, ¿no? De saber
de alguna manera escuchar al sensible, por decirlo así, ¿no? Este es como un posicionamiento igual bien, bien ético, ¿no? De que no existe esta relación de dominación, de tomar las cosas simplemente como de manera objetiva, o sea, circunscribiéndome a la percepción, ¿no? Sino que ver estas múltiples conectividades que puede tener el sensible más allá de los simples datos perceptivos. Entonces, esa es la idea. Y bueno, por eso aquí le pone, hay modo de que la muchedumbre soporte o admita que existe lo bello en sí, no la multiplicidad de cosas bellas y cada cosa en sí, no cada multiplicidad, ¿no? Es decir, no tomar las cosas unilateralmente o como quirúrgicamente separadas de lo demás, ¿no? Sino integrarlas en estas conectividades que eventualmente conducen al arquetipo, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver también con el tema de la retórica, ¿no? Porque Sócrates criticaba mucho a los sofistas, ¿no? Que son los retóricos, pero no porque la retórica sea mala, ¿no? Sino porque ellos, digamos, tergiversan el uso retórico, ¿no? Y lo hacen de una manera más superficial, ¿no? Entonces aquí hay un poco una crítica a la retórica que no la vamos a ahondar porque no del tiempo y bueno, además eso está, digamos, de manera más explícita en el Fedro, ¿no? Cuando él está haciendo la crítica a la escritura y toca el tema de la retórica, que es el discurso oral, y ahí lo pueden ver también, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente sección, que es la 506A. Dice, pienso en todo caso que si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del Estado son buenas, no sirve que ignore esto en ellas. El guardián es el filósofo, el gobernante. Y presiento que nadie conocerá adecuadamente las cosas justas y bellas antes de conocer en qué sentido son buenas. O sea, lo que da el sentido es el arquetipo, porque el arquetipo te muestra las conexiones. Entonces, el sentido está en esta conexión, en este camino hacia el arquetipo, digamos, ¿no? En esta conectividad de las multiplicidades. Y luego en 506C nos dice, ¿o te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo de los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? Y aquí esto es importante porque, claro, el tema de que uno puede tener opiniones verdaderas, digamos, sin tener el conocimiento de la causa, el por qué, digamos, que ese sería el sentido, ¿no? Y que eso lo da de alguna manera el saber, digamos, la vinculación con el arquetipo. Entonces, por ejemplo, es por eso que Sócrates deja el estudio de las cosas de la naturaleza, ¿no? Porque él dice que no, que digamos, no dan con la causa verdadera, ¿no? Por ejemplo, si quieres explicar por qué llueve, ¿no? Dar una explicación fisiológica de la condensación, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Da con la causa, pero es simplemente la causa material o mecánica, pero no sería, digamos, la causa real. Pero bueno, para que se entienda mejor, él pone un ejemplo y dice, es como si preguntaran por qué yo, Sócrates, estoy en esta celda, ¿no? Es cuando está esperando la cicuta, ¿no? Porque ya ha sido condenado a muerte por corromper a la juventud. Entonces dice, es como si preguntaran por qué Sócrates está sentado en esta celda y la respuesta sea porque sus músculos están flexionados de tal y tal manera que le permiten estar sentado, ¿no? Y está bien, esa es la causa material y mecánica y es una opinión verdadera, pero no es la causa real, digamos, de por qué Sócrates está sentado ahí en esa celda, ¿no? La causa real es porque ha sido acusado injustamente, ¿no? De haber corrompido a la juventud y no haber sido fiel a los dioses, ¿no? Entonces, esa sería la causa real. Y ese es justamente el tipo de, digamos, de justificación o de solidez que da el arquetipo, ¿no? Y es lo mismo, digamos, en el caso de los hábitos, ¿no? O sea, se puede ser bueno por hábito y eso no es ningún mérito. Entonces, por ejemplo, aquí en este mismo texto de la República, al final en la sección final, como en las últimas 10 páginas, que es el mito de Er, ¿no? Habla justamente de esto, ¿no? Cómo puede ser una persona buena, pero simplemente por hábito, ¿no? Pero no con solidez filosófica. Entonces, esa es la idea el arquetipo te da esta solidez, ¿no? Bueno, pasar a lo siguiente y aquí ya puse lo de los bordados que les decía hace un ratito, ¿no?
Entonces, aquí está hablando un poco de la educación del filósofo, ¿no? Porque no basta tener esta disposición de recordar el arquetipo, ¿no? Esta facilidad, sino que hay que, digamos, también enfocarse en lo que va a ser la educación del filósofo, ¿no? Que además de, digamos, de entrever el arquetipo, tiene que seguir una serie de secuencia gradual, ¿no? Más o menos justamente en el dejarse guiar por las cosas sensibles para eventualmente llegar o acercarse a lo que va a ser el conocimiento del bien, ¿no? Pero está hablando de que tiene que tener conocimientos en astronomía, ¿no? Entonces dice que es necesario servirse de los bordados que hay en el cielo como ejemplos para el estudio de los otros, ¿no? En cierto modo, como si se hallaran dibujos que sobresalieran por el excelentemente trazados y bien trabajados por Dédalo o algún otro artesano o pintor. Al verlos, un experto en geometría consideraría que son sin duda muy bellos en cuanto a su ejecución, pero que sería ridículo examinarlos con un esfuerzo serio para captar en ellos la verdad de lo igual, de lo doble y de cualquier otra relación, ¿no? Entonces, bueno, la idea que quería enfatizar aquí era este tema de la relación y aquí igual en la cita 2, ¿no? El tema del parentesco, ¿no? Que en la figura de la constelación esto se ve de manera muy, muy gráfica, ¿no? Es una metáfora muy, muy gráfica. Porque la constelación, claro, tienes las estrellitas, ¿no? Y las conexiones que tú elaboras entre las estrellitas no están en el cielo, ¿no? Obviamente eso es algo que, digamos, invisible, entonces que va más allá de los sentidos y es justamente la idea de la teoría de las formas, ¿no? Que estas conexiones que se establezcan entre los sensibles para llegar a la idea no son un conocimiento sensible, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una constelación, digamos, ¿no? Es como que imaginariamente hacemos los trazos. Entonces, se ven, digamos, las estrellitas, que serían los sensibles en la analogía, y ya las conexiones, de acuerdo a la figura que vayamos a ver, ¿no? La, digamos, las establecemos nosotros, pero no es que están visibles, ¿no? Entonces, la idea de la constelación es muy, muy gráfica y muy bonita, y eso lo trabaja Walter Benjamin muy, muy bonito, la verdad, que esta metáfora es muy linda. Y bueno, es una manera muy gráfica para entender la teoría de las formas, ¿no? Y las relaciones que se establecen. Entonces, el filósofo prácticamente es un, digamos, lector de relacionamientos, por decirlo así, ¿no? Alguien que es capaz de ver la totalidad de estas conectividades, ¿no? Es la visión del dialéctico, ¿no? El dialéctico tiene la visión sinóptica, ¿no? De la totalidad, ¿no? De la realidad y no de las individualidades, digamos, separadas de todo y como que aisladas del todo, ¿no? Entonces el filósofo tiene este panorama, digamos, ¿no? Y por eso, digamos, que es alguien que tiene que colaborar a los demás para que puedan hacer lo mismo, ¿no? En la idea de acercarse a lo que Platón va a llamar la idea del bien, ¿no? Y que para llegar a la idea del bien hay una serie de, digamos, no de pasos, pero hay como una serie de circuitos, ¿no? A seguir. Entonces, esto se ve mucho en el mito de la caverna, ¿no? Que es cuando aquí Platón está hablando de que él no puede hablar del bien mismo, ¿no? De la idea del bien, sino que puede hablar de su hijo, ¿no? Que sería el sol. Entonces, claro, es la misma idea, no puedes hablar no puedes hablar de la idea del bien, ¿no? No puedes hablar del padre, pero puedes hablar del hijo. Al padre no lo puedes mirar ni siquiera a la cara, ¿no? Es como la misma lógica. Entonces, eh, esta idea del bien, dice él, no la conocemos suficientemente, pero la necesitamos para conocer todo lo demás. O sea, es una condición de posibilidad, ¿no? Es esto de que no la conocemos suficientemente. Claro, es algo que Platón en una de sus últimas cartas, que es la carta séptima, trabaja mucho, ¿no? O sea, él dice, yo no voy a dejar nunca un tratado filosófico. Y por eso a Platón no le gusta la escritura entendida como tratado o doctrina filosófica, ¿no? Porque por eso él solamente escribe
en este formato literario que es el diálogo, ¿no? Porque elaborar un tratado filosófico de lo que él llama las cosas más grandes, ¿no? No puede hacerse, porque, digamos, las palabras no alcanzan para intentar como conceptualizar estas cosas más grandes, ¿no? Esta idea del bien, ¿no? Entonces las palabras son insuficientes para eso y solo podemos acercarnos a la idea del bien, ¿no? Tras un largo trato con el asunto. Por eso la ascensión del filósofo, digamos que sale de la caverna, ¿no? Donde está con los demás prisioneros, es gradual, ¿no? Y eventualmente sale al aire libre y ve las cosas que realmente son, ¿no? Y eventualmente se acerca al sol que representa la idea del bien en la analogía, ¿no? Pero la idea es que no que el bien no es algo tematizable, ¿no? O sea, no es algo, digamos, que sea cognoscible necesariamente, o sea, que no es algo cognoscible, no es algo aprehensible, ¿no? Entonces, él es, digamos, la condición de que las demás cosas sean cognoscibles, ¿no? Y les da su esencia, les da su sentido, ¿no? Pero él mismo no es la esencia, ¿no? Sino que está más allá de la esencia en cuanto a dignidad y potencia, ¿no? Entonces es algo que está como fuera de nuestro alcance, pero eso no quiere decir que no podamos acercarnos a él. Entonces, esta idea de más allá de la esencia, ¿no? Que es, por ejemplo, algo digamos, retoma este filósofo contemporáneo Levinas, ¿no? Esta idea de más allá de la esencia, él dice que lo más allá de la esencia, por ejemplo, el rostro del otro, ¿no? Porque el infinito se me muestra en el rostro del otro. Ese es como lo más allá de la esencia. Por eso la ética es la filosofía primera para Levinas y esto para, digamos, en Platón igual es muy fuerte, ¿no? Porque en vez de hablar digamos, del rostro del otro, este más allá de la esencia representa justamente lo divino, ¿no? Que es una otredad igual, ¿no? Entonces este más allá de la esencia representa lo que es divino, ¿no? Porque el alma está conectada con lo divino. Entonces, ¿cómo llegamos o nos aproximamos a la idea del bien? Es en un saber volver, digamos, en nuestro conocimiento, digamos, hacia nuestra interioridad, ¿no? Porque estos arquetipos están en nuestra memoria. Y claro, el bien no es per se un arquetipo, ¿no? Está más allá del arquetipo, ¿no? Pero digamos, en el ascenso gradual, en el conocimiento de los arquetipos, nos acercamos a la idea del bien, ¿no? Entonces el filósofo es el que tiene que de alguna manera ayudar a los demás a que se vuelquen a este arquetipo que está en ellos, ¿no? Y de ahí todo esto de la mayéutica socrática, ¿no? Que tiene que ver con esto de volver a uno mismo, ¿no? Y sacar de uno mismo el conocimiento. Entonces, bueno, una vez que el filósofo sale, ¿no? Y va, digamos, se aproxima a la idea del bien, hay mucha tentación de que él se quede digamos, se quede ahí, ¿no? Como le pone aquí en la isla de los bienaventurados, algo así. Entonces ahí corre el riesgo como de volverse alguien que está totalmente desvinculado del mundo sensible y de las multiplicidades, que han sido las que en última instancia le han permitido, digamos, llegar a donde está ahora, ¿no? Entonces, el filósofo no puede quedarse ahí, ¿no? Y por eso le pone que tiene que volver, aquí estaba, sí, tiene que obligar, digamos, se lo tiene que obligar al filósofo a volver, digamos, a la ciudad, ¿no? A la polis, a ayudar a sus congéneres, porque él tiene una obligación con el Estado que le ha dado la educación, que le ha permitido llegar como a este lugar próximo al bien, ¿no? Entonces él tiene como esta obligación y además, y esto es importante, nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, ¿no? Entonces no es la idea que los filósofos gobiernan y que ellos tienen todos los privilegios y se desvinculan luego totalmente, ¿no? No, no es ese tipo de política por la que se decantaría Platón, ¿no? Pero bueno, la idea, digamos, en general de todo esto que he puesto en las diapositivas, ¿no? Era un poco que, claro, la ética socrático-platónica se basa justamente en esta idea como de servicio, de un servicio filosófico a esta
digamos, a esta otredad que se representaría en los arquetipos y en la idea del bien, ¿no? Porque estos son lo divino, ¿no? Entonces es como es como un servicio filosófico a lo divino, ¿no? Es esta, es esta idea como de humildad socrática, ¿no? De dejarse guiar por las cosas sensibles que les hablaba al principio, ¿no? Este saber dejarse guiar para eventualmente conectarse con lo divino, ¿no? A través justamente del alma y de la memoria, ¿no? Entonces, esto, digamos, sería un importante concepto ético, digamos, en la filosofía platónica, ¿no? Y es en base a eso que se construye este estado ideal, ¿no? Entonces, es en un lugar en el que el filósofo tiene, digamos, más responsabilidad por tener más facilidades y tiene, digamos, como la obligación de ayudar a los demás. Y además el hecho de que todo el mundo tenga el arquetipo igual es un tema como de igualación ética, ¿no? O sea, todos somos iguales, no es que el filósofo tiene algún tipo de privilegio, ¿no? Él simplemente tiene más facilidad, pero no es que en realidad sea como un gobierno donde los filósofos tengan el poder, ¿no? Sino que es una cosa bien colaborativa, más bien. Entonces, bueno, es eso lo que les podría decir. Y bueno, espero que se haya entendido y que haya estado claro. Y bueno, gracias por el espacio. Y bueno, no sé, le doy la palabra al profesor Gonzalo y mil gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Cecilia. Traes muchísimas cosas nuevas. Vamos a abrir un bloque de preguntas de unos 10 minutos sobre Platón. Nicolás, Nicolás Arriaza, por favor. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Perfecto. Tenía una duda, me surgió justo de esto último que decías de la jerarquía en la sociedad, en la República Platónica. A lo que yo me acordaba, en realidad Platón sí define una jerarquía bien definida, ¿no? Porque él la usa como las personas que son de oro, de plata y de bronce, creo. Y decía, por ejemplo, que si y obviamente según la afinidad hacia la filosofía, ¿no? Que terminan siendo, o sea, la justicia filosófica en la República es que gobiernen los que son más aptos, que son para Platón los filósofos. Entonces él decía, por ejemplo, si el hijo de un rey que sería una persona de oro, porque ha sido elegida para ese cargo, solamente muestra aptitudes para ser un agricultor, entonces tiene que ser agricultor, y si el hijo del agricultor muestra aptitudes para ser el rey filósofo, entonces tiene que ser elegido y educado para ese fin, ¿no? Entonces, no sé si realmente existe esa jerarquía en, en la República, o es más una sociedad igualitaria, por así decirlo, o la igualdad es en el sentido de que cada uno tiene que tener el rango que le corresponde. Porque muchos le dicen a Platón que es más comunista, digamos, pero yo no tengo esa percepción de él. Sí, o sea, no creo que sea comunista propiamente, pero claro, claro, o sea, establece una jerarquía en el sentido de que, digamos, todas las partes tienen que estar según a lo que, digamos, según a lo que estén predispuestos en el oficio que quieran tener, ¿no? Obviamente en ese sentido sí hay jerarquías, pero a lo que me refería cuando no hay jerarquías es que todos, o sea, todos tienen la posibilidad del arquetipo, entonces todos tienen la posibilidad de volverse hacia el bien o emprender el camino hacia el bien. O sea, todos tienen la posibilidad de sacar ese conocimiento o de tener esta visión, digamos, más sinóptica de la realidad o por lo menos aproximarse a ella, ¿no? Entonces, eso es algo que no está vetado porque todos los humanos tienen esa posibilidad, ¿no? Solo que el filósofo obviamente va a poder explotarla más, va a poder, no sé, ser más versado en eso porque él tiene mayor facilidad en cuanto a en cuanto a la memoria de ese arquetipo, ¿no? Pero todos pueden siquiera aproximarse a eso, ¿no? Aunque no todos no todos lo hagan del mismo modo, ¿no? Pero en el tema de que, claro, se tiene que respetar que es el filósofo el que, digamos, tiene más eh, sap- o sea, tiene más sapiencia en ese sentido, ¿no? En el sentido de la facilidad, en el sentido de la disposición, ¿no? En ese sentido, pero obviamente cada cual tiene que cumplir su función, digamos, más mecánica dentro del Estado. Eso no, o sea, no se pueden, o sea, no se pueden trascender en ese sentido
las jerarquías, o sea, no es que van a gobernar los que no son filósofos, ¿no? En ese sentido sí, es como eh, más sesgado, digamos, Platón en eso. Pero en el tema de la posibilidad que todos tienen, eso es indiscutible, o sea, eso es algo, digamos, que pone sobre la mesa, ¿no? Todos tienen la posibilidad y el filósofo es el encargado de ayudarlos, digamos, ¿no? Como medio paternalista en ese sentido. Claro. Ahora, lo chistoso es que ahí cuando dice Platón que la persona sale de la caverna eh, y vuelve, ¿no? Y les intenta explicar a las personas lo que ha visto, es como que más bien se burlan de él y hasta lo quieren matar, ¿no? Dice, lo matarían si pudieran, porque él mismo no puede ya reconocer las formas de la caverna porque se ha acostumbrado a ver la luz de afuera, ¿no? Ujú. Entonces, es interesante ver hasta qué punto realmente la gente, o sea, todos serían capaces de alcanzar esas formas del bien, ¿no? O es más aristocrático Platón también en esa determinación. Claro, lo que pasa es que el filósofo es incomprendido y de hecho dicen de él que a menudo dicen que es un inútil. Y bueno, el otro día les mostraba en el Fedón que se toma como que es un loco, ¿no? Como que es un perturbado eh, porque claro, él ve las cosas de distinta manera, ¿no? Y esto tiene que ver con que él ve justamente estas conexiones, ¿no? De las multiplicidades, o sea, no las toma como cosas individuales, sino que ve la relación que ellas pueden establecer con otras cosas, lo simbólico de las cosas, ¿no? Él tiene esa capacidad de ver eso a lo que se vinculan las cosas más allá de la percepción sensible, digamos, que puedan tener. Entonces, en ese sentido, es como que, claro, digamos, la multitud es, digamos, entre comillas, ignorante en algún sentido, porque, claro, ellos están muy manipulados por la sofística también, ¿no? Por todos los discursos que se manejaban en esa época, ¿no? Que les vendían por sabiduría algo que en realidad no era sabiduría, o no era del todo sabiduría, sino que era solo una porción, por ejemplo, de la sabiduría, ¿no? Entonces, ese, o sea, el tema de que la multitud, digamos, no pueda ver como el filósofo, eso no excluye que tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo que enfatiza él, ¿no? O sea, a pesar de que lo toman como un loco y demás, igual en ellos está la posibilidad, si es que se los guía bien, ¿no? Ellos pueden hacerlo, ¿no? Pero por mientras, digamos, es el filósofo, digamos, el incomprendido, y al que, claro, no se ríen de él, no lo creen un inútil y demás, pero de que todos tienen la posibilidad, ¿no? Si se los encausa adecuadamente. Vamos Muchas después gracias. con Oscar y Freddy y cerramos la parte de Platón. Entonces, ya están viendo que muchas de las ideas también sobre ética, justicia, está siendo explicados en nuestras clases por la doctora Cecilia. Entonces, vean los videos, escúchanlos como podcast también en el trabajo o en la calle, ¿no? Oscar. Gracias, sí. En relación a la parte que hablabas de el ejercicio de esa multiplicidad abigarrada, ¿no? Em, ¿En qué medida la aprehensión de lo siempre idéntico, o sea, en sentido de las formas o ideas, constituye para Platón no solo una distinción intelectual, sino una exigencia técnica y ética para el ejercicio del mando en la polis, frente a esa multiplicidad abigarrada, ¿no? Que domina al no filósofo, ese no filósofo que explicabas, ¿no? ¿Cómo no le estoy entendiendo bien la pregunta? Eh, Platón siempre va a establecer una identidad en las formas y las ideas, ¿no? Porque para Platón, y nuevamente aquí viene un punto importante, la capacidad de alcanzar lo que se comporta idénticamente del mismo modo, ¿no? Que se refiere al Ujú, conocimiento de formas eternas, ¿no? ujú. Especialmente la idea del bien, la justicia y la belleza, ¿no? Es la distinción crucial entre razones fundamentales que tienen, ¿no? Por eso ahí lo que posee el paradigma que explicabas, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? ¿En qué medida la aprehensión de lo siempre idéntico, las formas e ideas, constituye para Platón no solo una distinción intelectual,
sino una exigencia técnica y ética para el ejercicio del mando y la polis, frente a la multiplicidad abigarrada que domina al no filósofo. Em, sí, o sea, a ver, o sea, ¿en qué sentido estas formas digamos, serían, o sea, técnicamente, o sea, técnicamente, digamos, o sea, claro, hay una especie de, por eso hay el ascenso del filósofo, ¿no? Que se muestra en el mito de la caverna, ¿no? Que tiene que seguir ciertos, o sea, no pasos, pero como que hay como un cierto camino, ¿no? Que él tiene que recorrer para lograr el ascenso y lograr, digamos, el llegar al o aproximarse al arquetipo del bien. Pero en el caso, digamos, de cómo él puede instaurar eso en la polis cuando desciende, ¿no? O sea, por ahí va más o menos como cómo puede esta idea del paradigma hacerse, digamos, más concreta en cómo puede enseñar el filósofo esto, ¿no? Creo que por ahí iba. Pero claro, ahí digamos, es a través de la mayéutica, por ejemplo, ¿no? Que es el método socrático, ¿no? El de hacer preguntas para que las personas saquen de ellas el conocimiento, ¿no? Porque es el conocimiento o la noción del paradigma que ya está en ellas, ¿no? Entonces, lo que hace Sócrates, por eso es un servicio filosófico, ¿no? Porque lo que él hace es interrogar a la gente para que eventualmente la gente se dé cuenta que en realidad sí sabe, ¿no? Y que si, digamos, sigue por ese camino dialéctico de elabora, o sea, de estar en incontables conversaciones filosóficas, ¿no? Eventualmente va a poder acercarse hacia los arquetipos y luego digamos, a las puertas del bien, al lobby del bien, digamos. Entonces, creo que, digamos, primordialmente es el diálogo, que es la manifestación máxima, es la mayéutica socrática, ¿no? O sea, Platón da una preeminencia muy importante a la oralidad y por eso también escribe diálogos, ¿no? Por eso no escribe tratados. Entonces, digamos, lo más técnico, entre comillas, sería utilizar el método mayéutico, ¿no? O sea, aplicado, digamos, a lo político, serían estas conversaciones filosóficas, ¿no? Que, bueno, Platón lo ha hecho por escrito de manera magnífica, digamos. Pero no sé si respondo su Sí, no, pregunta. sí, en el caso del filósofo, Platón lo plantea como un pintor que mira así un modelo perfecto, pues, del paradigma, mientras que el no filósofo deambula en la multiplicidad de las opiniones, las doxas, ¿no? Sí, lo que explica es que desciende. Ahí puede entender que el filósofo tiene que descender a esas multiplicidades de opiniones, a esas doxas, y baja de su estado de entendimiento perfecto, porque el filósofo es perfecto en su condición de verdad, mientras que la multiplicidad de opiniones, o sea, lo popular, lo que deambula hacia lo de abajo, eso sería, ¿no? Bajar, ir hacia esa multiplicidad abigarrada, ¿no? Así, algo que no es elevado en entendimiento ni de verdad, sino que se fragmenta, desorden, ¿no? Inhabilidad para gobernar con coherencia, ¿no? Eso sería, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, no es que las multiplici, o sea, no es que el conocimiento de lo perceptible, entendido de solo las multiplicidades sean, sea en sí mismo malo, sino que simplemente está sesgado, ¿no? Entonces el filósofo, claro, cuando baja, dice, no tiene opiniones distintas, ¿no? Por ejemplo, tiene una perspectiva distinta de estas multiplicidades abigarradas, digamos, porque claro, él ya las ve en clave de conectividad, ¿no? De conectividad con el arquetipo. Entonces ya tiene otros lentes, ¿no? Entonces por eso nadie lo entiende, digamos, ¿no? O muy pocos lo entienden, no sé. Entonces, no es simplemente es una manera muy sesgada de aproximarse a la realidad, ¿no? Que es justamente lo que el filósofo debería evitar, por eso es como una especie de ministro del paradigma, ¿no? Pero esa ayuda que brinda a los otros es para que ellos también puedan, digamos, ver esta conectividad de las cosas, ¿no? Esta apertura, por llamarlo así. Entonces, esa es como la labor digamos, del filósofo. Gracias, doctora. Vamos con la última pregunta sobre Platón. Freddy, adelante.
Gracias. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va de que en la última cita que nos mostró, menciona como que le dice, ¿no?, a Platón que la clase política que ellos representan no contempla que tuvieran beneficios permanentes, ¿no? Y creo que eso me ha dado a entender que tal vez estarían viendo que la clase política sería como aquella que ha salido de la caverna, o sea, como que aquella que estaría en posición de guiar al resto de la población. Eso no me queda claro, quizás esa es la postura que ellos llevan y me gustaría saber si es que la ven con esa jerarquía tan elevada la clase política de ser la que pueda sacar de la oscuridad al resto de la población. Sí, claro, la idea es que el filósofo es o los filósofos que son los gobernantes, son los que ya han tenido, claro, una educación, digamos, con miras hacia los arquetipos, ¿no? Hacia aproximarse a la idea del bien y que ellos son los que tienen que ayudar, ¿no? O sea, ellos ayudan a los demás porque ellos son los que más saben, conocen este itinerario ya, ¿no? Y tienen facilidad justamente para aproximarse a los arquetipos, a la idea del bien, ¿no? Y en ese sentido, Platón sí es bien elitista, ¿no? Entonces, ellos tienen que ayudar a los otros que están en el oscurantismo, digamos, ¿no? Entonces, sí, es como una idea bien paternalista, ¿no? En algún sentido, y sí, es como le estaba proponiendo usted al inicio, ¿no? Pero de ahí digamos, de ahí no se desprende que solo ellos van a tener privilegios o van a hacer un uso del poder, digamos, poco ético, ¿no? Porque de hecho los filósofos no quieren tener el poder, ¿no? Porque están muy desvinculados o sea, corren ese riesgo de desvincularse mucho del tema político, ¿no? Y demás. Entonces, los filósofos no quieren gobernar. Entonces, los que no quieren gobernar son los que tienen que gobernar justamente por eso. Y bueno, espero haber respondido y bueno, creo que con eso habríamos terminado, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia. eh, y a lo largo de este tiempo siempre te vamos a querer aquí trayendo tu conocimiento, dialogando con los estudiantes. Entonces, felicidades y estamos viendo realmente que sea algo diferente, ¿no? Que sea el facilitador, no alguien que grabe solo las clases, sino que dé también su aporte intelectual, ¿no? Y Cecilia ha sido profesora en la Católica, ha estudiado en Chile, entonces tenemos una suerte aquí, aparte es una joven que nos colabora mucho, entonces muchísimas gracias, Cecilia. No, muchas gracias, encantada, mil gracias y gracias por la escucha. Ujú. Entonces siempre tienes el espacio también y te vamos a activar bastante para presocráticos y Platón, ¿no? Principalmente Platón ahí con Eduardo. Eh, entonces, pasemos tenemos 20 minutos. Eh, Sería interesante hacer un sacadudas porque es poquito tiempo para explicar Aristóteles, ¿no? Aparte que Marcus lo viene haciendo, es su materia, ¿no? Eh, yo podría compartir aquí, creo que sirve. Entonces, he tenido la muy buena noticia ayer en la noche que ya está por salir un libro donde estoy aportando con un artículo. Ha sido, es una experiencia hermosa porque es en una de las editoras más importantes de Europa, ¿no? En la Brepol. Si conseguimos como nosotros queremos, ojalá, pero necesitamos su ayuda porque no es fácil, porque es toda una adaptación a otro mundo posible, un poco leibniziano, ¿no? A otro mundo posible de eh, sería muy bueno que para ser sostenible toda esta carrera, ¿no? Nosotros necesitamos
que ustedes estén con nosotros, que nosotros les demos lo que ustedes han venido a, a buscar, ¿no? También opciones de conocimiento y para mantener el proyecto que nosotros queremos hacer, eh, se necesita hacer ciencia, ¿no? Entonces hemos charlado mucho con Marcus de poder comprar todos los libros que publica Brepol en el área de medieval, ¿no? Medieval. Y bueno, son caros generalmente 85, 100 euros y no sé qué, pero comprarlos nuestra universidad y que ustedes los tengan esos libros, ¿no? Ahí, para que algún momento ustedes comiencen también a investigar, ¿no? Porque generalmente la ciencia se hace con buenos textos, ¿no? Con buenas bibliotecas. Va a depender que la U virtual nos facilite también dinero para comprar por lo menos unos 10, digamos, ¿no? Ir montando nuestra biblioteca virtual como verán, va a estar disponible, va a ser open access, entonces va a ser gratis por un tiempo. Si yo tengo el link, les voy a pasar, ¿no? Pero si quieren el libro físico es 85 euros, ¿no? Y hay el envío. Pero la idea es nosotros tener todos los libros, ¿no? Entonces, esto es de un evento que fue en Trento sobre futuros contingentes, profecías y adivinación. Y quería mostrarles acá cuán importante es Aristóteles, ¿no? En para la filosofía de todos los tiempos, ¿no? Es un autor muy íntegro. Por ejemplo, para este tema, este profesor de Madrid escribió sobre el Periermeneias, ¿no? Sobre la traducción medieval árabe al Periermeneias de Aristóteles, para empezar a encontrar cómo él juega con los futuros contingentes, ¿no? Que es algo que es un tema bien sutil de la filosofía, es más de lógica y metafísica, ¿no? Este gran filósofo que ha sido Aristóteles, que ha escrito de muchas cosas, ¿no? Es realmente admirable, ¿no? Platón también, pero yo creo que Aristóteles ha sido mucho más, por lo menos se han conservado más textos de él, ¿no? Y aquí tenemos ah, del Peri Hermeneias y estaba, a ver, hay uno... acá sobre los comentarios al libro 9 de Interpretazione, ¿no? Que es otro libro de lógica que está en el órgano, ¿no? De Aristóteles, hecho por Avicena, que es un autor fantástico. A mí me encanta mucho Avicena, que era de Persia, ¿no? Fue uno de los grandes imanes de la historia de la humanidad. Es impresionante Avicena realmente, y Al-Farabi, ¿no? Entonces ellos comentan el libro 9 de Interpretaciones, donde se encontraría los futuros contingentes dentro de la lógica árabe, ¿no? Entonces, esa es una maravilla. En profecía y en el judaísmo, el islam y otras tradiciones, hay también unos textos interesantes. Yo he escrito, acá está el artículo, es sobre un gran filósofo que vivía en Sucre, ¿no? Que vivió 18 años en Sucre, Juan de Solórzano Pereira, ¿no? Yo he explorado el lado más de la política, ¿no? Sobre los futuros contingentes en argumentos de la censura política, ¿no?
proposiciones modales en contraste, ¿no? Solórzano Pereira frente a sus censores en el Indiaron Iure, ¿no? Entonces, en este artículo he encontrado que el segundo tomo de Solórzano se consideraba una persona muy, como era oidor de la audiencia de Charcas, era como de la corte, ¿no? Como pensar en el órgano judicial que había en nuestras tierras, él era un representante, ¿no? Un magistrado en nuestros tiempos, diríamos eso, ¿no? Un magistrado. Y que sería muy a favor de la corona y todo esto, ¿no? Es bien al inicio de la, de la conquista. Principalmente es en el tiempo de la fundación de la universidad, ¿no? Él está todo ese tiempo de la construcción, está 2 años, porque después va a ser llevado a España. Pero yo encuentro que hay una parte en un manuscrito, por eso ha sido valorado, de que siendo un representante de la corona española, él se toma en el segundo volumen la libertad de criticar a la monarquía española y los abusos que tenían los españoles contra los indígenas, ¿no? Y por haber escrito eso, él es llevado casi a la Inquisición, ¿no? Su libro cae en el Index Librorum Prohibitorum, es prohibida su publicación y Solórzano tiene que defenderse para no ir a la cárcel, ¿no? Y todavía tal vez podía llegar hasta la Inquisición, ¿no? Y él tiene que borrar partes, ¿no? Eso he descubierto, borra partes, pero hay argumentos proposicionales modales tanto en la justificación que él hace para liberarse de la culpa, como también en los censores que están bloqueando el manuscrito. Entonces, cuando sale el libro, ya sale sin esas críticas, ¿no? Tan duras, porque recibe una censura del libro, ¿no? Pero hay una sutileza que seguro a Oscar le va a gustar y a muchos otros en el artículo, es que va a utilizar al profeta Daniel para mostrar, dice, los judíos han sido es un pueblo tan sufrido y esclavizado en Egipto, pero estos indios han sufrido peor que los israelitas, ¿no? Es decir, pero utiliza al profeta Daniel y no se dan cuenta los censores y sale publicada esa parte, ¿no? Entonces, es un análisis sobre mundos posibles, esta teoría de David Lewis, muy, muy presente a finales del siglo XX, inicio XXI, y que ya había sido tratado también con una sutileza en la argumentación política por Juan de Solórzano, ¿no? Entonces, uno encuentra así un montón de maravillas, ¿no? Porque hay profecía y adivinación, pronosticación. A mí me ha encantado eso. Hay unos artículos aquí de a Bárbara. ¿Dónde está la Bárbara? Aquí está. La Bárbara Kokachanova, que va súper amable esta profesora checa. Ella habla sobre las pronosticaciones del tiempo en el siglo XII, me parece, o XIII, pero cómo se hacía, eran magos los que hacían, pero hacían lo que nosotros ahora tenemos en la ciencia de ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, hay cosas maravillosas, ¿no? Y nuestro buen Aristóteles, nuestro buen autor, está siempre donde hay temas interesantes, ¿no? Por eso también lo hemos tomado y aquí hay uno de esos increíbles magos, ¿no? En la imagen ahí, de un manuscrito, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece como bien interesante de ver cuán importante es este autor y la idea es ir construyendo también una ciencia aquí en nuestra universidad. Todo eso es paso a paso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el postdoctorado, iba a ser medio complicado yo conseguir publicar en ese libro, ¿no? Entonces, porque era profesor de Brasilia, entonces sí, ¿no? He podido publicar, pero hay un montón, tienes blind review, un montón de cosas, pero vamos a ir aprendiendo pasos a pasos porque es como esa metáfora que decía Cecilia,
del tejer en el cielo, ¿no? Como Platón, entonces hay que ir bordando. Mi tutora del doctorado decía algo muy, muy hermoso. Ten que costurar 20 o argumento, ¿no? Esto era como poner aguja e hilo y hacer tu acolchado en tu tesis, ¿no? Entonces es un trabajo así bien bonito, conceptual. Y creo que Aristóteles es uno de esos maestros que nos ayuda, ¿no? Sí, ¿no, Flavia? Creo que es muy bonito eso de los tejidos, ¿no? Entonces, aprovecharemos estos minutos también de preguntas que tengan sobre la ética nicómaco de Aristóteles, cosas que yo había visto algunas manos levantadas al inicio de la clase. No sé si quieren hacer unas preguntas que yo les pueda ayudar para dar otros insights a los que ha venido dando magníficamente nuestro querido profesor Marcus Boeira. ¿Todo está claro entonces en la ética? ¿Les está gustando el libro La ética nicómaco o no? Buenísimo el libro, buenísimo, muy interesante. Sí, ¿no? Es un libro muy lindo. Aquí yo les eh, recomiendo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en La Paz yo me compré este, que es de la editora Tecnos, que es la ética nicómaco, ¿no? Eh, Bien interesante, pero creo que siempre es tener, bueno, una edición bilingüe, ¿no? Este lo tenemos, el de la ética Eudemia, ustedes lo tienen en virtual. También esto lo pueden comprar en La Paz, creo, ¿no? En Cochabamba hay también una Yachaiguasi, ¿no? Que es una biblioteca muy buena, si es que quieren el físico, ¿no? Porque en físico a mí me gusta rayar, dibujar, escribir, lateralizar, ¿no? Como, es que era más divertido, ¿no? Y el tercero es la Magna Moralia, que, que es un texto también muy, muy, muy lindo, ¿no? Entonces, no creo que lo podamos trabajar hoy día, pero bueno, así en una pequeña síntesis, el libro primero de la Magna Moralia dice algo súper interesante, que es eh, cuando uno realiza acciones tiende hacia el bien, pero ese bien no es el bien habitual que nosotros tenemos como el bien cristiano, ¿no? Lo buenito, lo bueno, sino es más llevado en un sentido así bien griego antiguo, ¿no? En el sentido de la perfección, en tu profesión, en lo que hagas, ¿no? Igual, en la amistad, si tú quieres ser un amigo de tu amigo, haz cosas que te tornen amigo de tu amigo, ¿no? Porque si tú le traicionas a tu amigo, él ya no te va a tomar como amigo, te puede tomar como cuate, digamos, o como enemigo, dependiendo, ¿no? Entonces hay todo un proceso de deliberación, de pensamiento, de sentimiento, porque también yo puedo hacer un bien a un amigo por accidente. Yo no le quiero hacer bien, pero mejor no hago nada y termina beneficiándole lo que yo no he hecho. No sería una acción completa, porque para Aristóteles tú necesitas querer hacer el bien a la persona, ¿no? Si tú quieres hacer un bien, en el sentido del amigo, ¿no? A tu enamorada lo mismo, ¿no? Si tú vas, le pegas a tu enamorada o la matas, digamos, no le has hecho un bien, ¿no? Has cometido un crimen, ¿no? Entonces, es, pero en el ámbito de la guerra, por ejemplo, se trata de la estrategia militar,
cómo poder vencer, eso Platón lo deja bien marcado, Aristóteles igual, y todos los griegos antiguos, ¿no? Eran unos tremendos militares, ¿no? El mismo Esquilo, que ha escrito las tragedias, era un militar, ¿no? Todos eran combatientes. El mismo Sócrates se defiende. Yo he ido a la guerra, he defendido Atenas, he sido un soldado, ¿no? Era la educación de aquel tiempo, ¿no? Y en esa educación, ¿qué tienes que hacer tú? Matar al enemigo. Tienes que vencer. Era una, ¿no? ¿Se han visto el video de Ifigenia en Aulidi, digamos? Los soldados están listos para matar, ¿no? Y no están pudiendo matar, entonces hay que matar a Ifigenia, ¿no? Entonces la sociedad ética griega era súper salvaje también, ¿no? Es decir, Aristóteles no agarra y dice, Grecia es lo mejor que existe en el mundo, esto, ¿no? Está lleno de arbitrariedades y abusos, ¿no? Esa sociedad. Entonces dice, ¿cómo yo puedo ser un buen ciudadano dentro de regímenes que son malos? Como lo ha explicado Marcus en la anterior clase, la tiranía es un mal sistema. Es decir, un tirano no puede ser un buen tirano, ¿no? El tirano es un malo, es un malvado, es un tipo que va a matar a inocentes. Entonces, él no va a ser un bien, sino él va a hacer mal las cosas, va a ser un mal gobernante, ¿no? Mientras un buen gobernante va a cuidar a sus ciudadanos, va a promover el arte, va a promover la justicia, ¿no? Entonces, hay como una diferencia ahí, ¿no? Yo creo que una visión antigua, digamos, en el judaísmo, el rey Salomón tenía unas condiciones de gran rey, ¿no? Es decir, era un rey sabio, ¿no? Y para llegar a ser sabio y ser un buen monarca hay unas condiciones, digamos, ¿no? Religiosas en el sentido del judaísmo, pero, por ejemplo, en el ámbito de los griegos antiguos, no sería algo religioso, sino sería algo más racional, ¿no? Algo más tu acción propia, ¿no? En Aristóteles, yendo concretamente, sería evalúa tus acciones y vas modulándolas, ¿no? Vas encontrando tus equilibrios, que esto es todo un camino, es todo un proceso, ¿no? Donde muchas veces uno se da cuenta que ha sido imprudente, que ha sido irado, ¿no? Con mucha ira, rabioso, ¿no? O que ha sido miedoso, ¿no? Es decir, al otro lado, no, tenías que tomar una decisión para defenderte, para defender tu familia, y has preferido no hacer nada, ¿no? Te ha dado miedo, ¿no? El miedo es natural, pero tú puedes llegar a cometer un vicio dejando morir a alguien que tú quieres por no hacer nada que podría ser prudente, ¿no? De cómo tú vas a salvar a la persona o ser valiente, ¿no? Hay un juego muy, muy bonito que hace Aristóteles, ¿no? Que lo hemos ido viendo en, en el semestre. Y cierro con, hoy día tenemos una fecha importante y les doy la palabra para alguna pregunta. Hoy se está celebrando como la Pascua cristiana también. Y yo creo que una de las grandes cualidades que tiene Jesucristo es que obró como un hombre bueno, ¿no? Es decir, un hombre que tendió a la perfección, ¿no? Es decir, no hizo un mal a otras personas, más bien hizo mucho bien a muchas personas, hizo milagros también, y fue una persona que no cometió un crimen, digamos, tenía una visión ética y religiosa bien fuerte, ¿no? Por eso en el mundo cristiano es tan amado un hombre, ¿no? Hegel dice una cosa así, qué increíble, porque siempre se tuvo, tanto en el judaísmo como en el islam, una visión de un Dios trascendente, inmaterial, ¿no? Y en el cristianismo, Dios es hombre. Igual para Aristóteles sería algo totalmente irracional, ¿no? Porque nosotros somos hombres y estamos en eso, ¿no? Vivimos en la tierra y somos animales y ahí hacemos nuestra ética, ¿no? Pero en el cristianismo un hombre llega a elevarse y se torna Dios, ¿no? Entonces tiene un mérito así las acciones que relatan sus discípulos de haber sido un hombre que ha promovido el bien a otros, ¿no?
ha dado comida a las personas que necesitaban, ha dado salud a personas que necesitaban, ha dado confort. Entonces, hay un lado también de, ético, pero en esta religión, ¿no? Que es el cristianismo, que es muy presente en todo el mundo, ¿no? Pero principalmente es una de las religiones más importantes y se celebra justamente esas virtudes, ¿no? De un hombre divino, ¿no? Es decir, dentro de ese plano religioso, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta de final de Pascua y de ahí nos vamos. Para la próxima semana, Marcus, curso de el aula espejo y el examen final. Carlos, ¿alguna cuestión? O sea, principalmente por la hora, como que no me gustaría alargarme tanto, pero claro, reflexionaba en torno a lo que usted estaba conversando, en torno a la lectura, por ejemplo, me pareció que eh, son apuntes, como que el texto al leer me hace mucho sentido como si fueran apuntes míos de la clase del profesor Marcos, como que no es necesariamente lo que dijo Aristóteles, sino que se nota como que está la mano de alguien transcribiendo el texto, esa impresión me dio. Y segundo, como el sentido del tema del dinero, como que hablamos en la clase anterior, siento que me perdí en algunas partes, pero me hace mucho sentido en cómo entendió Aristóteles esta intersubjetividad del dinero, Perdón, ¿puedes eh, repetir como la intersubjetividad del dinero, como todos lo entendemos, y creo que Aristóteles igual le dio sentido a eso. Entonces, pero no, me perdí en algunas partes de la clase anterior, entonces a lo mejor me gustaría profundizar eso, a lo mejor para la próxima clase, si es que no se puede profundizar ahora. Ujú. Yo creo que con esta pregunta cerramos la clase. Muchas gracias, Carlos. También, primero que hay esto también en la filosofía, ¿no? Uno tiene que interpretar los textos, ¿no? Lo bueno es siempre tratar de hacer un estudio muy analítico, ¿no? Ir mucho a lo que dice el autor, más que a nuestros prejuicios. Es complejo, ¿no? Porque estamos leyendo a alguien de 20 25 siglos atrás, digamos, ¿no? Hasta nos cuesta pensar que era humano la persona, pero lo era, ¿no? Hay partes en el texto que sí podría haber una influencia de algún autor medieval. A mí me parece que el texto, el segundo libro, parece que hay una interferencia de Santo Tomás, de alguien ahí. Pero creo que al final se mantiene mucho el espíritu también de la ética nicómaco. Creo que es un texto bien, bien consistente, ¿no? Y la segunda cuestión, y aparte que también cuando uno va a hacer filosofía, Carlos, tiene que leer bastante y después agarrar la tinta y sentarnos y trabajar horas de horas con nuestras propias ideas. Empezar como un pintor, ¿no? Como el demiurgo, ¿no? Que no crea las cosas, pero sí les da color, dice, ¿no? En el tineo, les da una, eh, las hace artísticas, ¿no? Es un gran artista, ¿no? El demiurgo, ¿no? Em, Entonces, eso, ¿no? Y siempre vamos a meter nuestra mano en los textos, por eso es bueno ir así, entrar al texto principal, que un comentario sobre Aristóteles por tal, ¿no? Y la pregunta de intersubjetividad en el dinero podemos dejarla para Marcus. Yo solo te dejaría así que en la política de Aristóteles aparece el concepto de crematística que es tan brillante ese güey, realmente es bien interesante porque me parece claramente que en crematística aparecen los conceptos de valor de uso y valor de cambio, que Marx lo va a trabajar en el Capital de forma súper brillante a su estilo en el siglo XIX, ¿no?
pero Aristóteles ya lo trabaja en el libro primero de la política de Aristóteles, ese del intercambio. Entonces, feliz Pascua, que descansen súper bien. Nos vemos el lunes con Marcos.